Y de vuelta en nuestro mesón, en nuestro pañol, en nuestro taller, ya para avanzar, vamos a avanzar hoy día, vamos a presentar entonces el curso, vamos a presentar los objetivos de la clase para meternos de lleno a lo que son instalaciones de enchufes. ¿Ya? Entonces, hoy en nuestras instalaciones de uso general, enchufes de alumbrado, tenemos los siguientes objetivos de la clase. ¿Ya? Primero, conocer las consideraciones normativas para circuitos de alumbrado y enchufe. Ya vamos a repasar normativas de lo que vimos ayer, de lo que vimos hoy día. Vamos a comprender cómo se construyen los circuitos de enchufe y la instalación de módulos. Y, algo súper importante, vamos a comprender cómo diseñar un alimentador de alumbrado. Ya que el alimentador, recordemos que es lo que alimenta, ¿cierto?, nuestro tablero, nuestros circuitos principales. ¿Ya? Para comenzar, vamos a hablar del circuito de enchufe. ¿Ya? El circuito de enchufe, en la lámina que vamos a mostrar aquí, se muestra en la lámina un circuito de 3 enchufes, ¿cierto? La caja de derivación, que es la que está arriba de la puerta, igual que ayer, ¿ya? Y la tubería, que indica la cantidad de conductores que va por dentro de esa tubería. Esa nomenclatura se respeta en todo tipo de circuito eléctrico, ya sea de alumbrado o de enchufes. Fíjense que una primera diferencia al circuito de iluminación, que es lo que vimos ayer, es que no se requieren interruptores. O sea, estamos pasando desde la caja de derivación directamente hacia los enchufes de consumo, porque evidentemente no es necesario, ¿cierto?, comandar un enchufe a través de un interruptor. ¿Ya? Vamos a observar el diagrama, el esquema de conexiones de un circuito de enchufe. Los circuitos de enchufe son mucho más simples que los circuitos de alumbrado. Ya lo que vimos ayer se podría decir que es la mayor complejidad porque teníamos los cables de comando que hablábamos. Aquí fíjense que tenemos nuestro automático, que es donde surge, ¿cierto?, el circuito en nuestro tablero. Ya, bueno, pasa por las protecciones, que ahí lo vamos a explicar eso mañana, hasta llegar a la caja de derivación, que era la caja que teníamos encima de la puerta. Fíjense que ahí tenemos fase, ¿cierto?, cable rojo, neutro, cable blanco y tierra, cable verde. De la caja de derivación van directamente, ¿cierto?, los 3 cables al primer enchufe. Después del primer enchufe se pasa al segundo enchufe y del segundo enchufe al tercer enchufe con sus respectivas canalizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense ahí mismo en el diagrama, en la mano derecha, cómo se muestra de alguna forma cómo van conectados los enchufes, porque es distinto un enchufe simple, un enchufe doble, un enchufe triple. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la misma caja, ¿cierto?, puede ir 1, 2, 3 enchufes, y nosotros lo que hacemos, que lo vamos a ver ahora aquí en el taller, conectamos a la interna del enchufe, tenemos que conectar los módulos el uno con el otro, ¿ya?, para poder alimentarlo, ¿cierto?, poder energizarlo. ¿Ya? Vamos a revisar aquí, si me ayuda aquí la cámara, ahora a mostrar en terreno. Queremos representar lo simple que es un circuito de enchufes. Si se fijan acá igual que ayer, tenemos nuestro tablero y después, si se fijan, aquí ya tenemos un indicio distinto que tenemos 2 salidas de los tableros. ¿Ya? Este puede ser un indicador de que tenemos 2 circuitos distintos. Reconocer los circuitos lo vamos a reconocer en los tableros, pero lo vamos a reconocer mañana. ¿Ya? Ahí vamos a reconocer realmente cuántos circuitos tienen instalación, pero ya podemos intuir. ¿Se acuerdan que hablábamos, que decíamos que cada circuito tiene que ir por un único tubo o por una única canalización? Si ya tenemos que salen 2 canalizaciones completamente separadas del mismo tablero es porque podemos intuir que hay 2 circuitos. En este caso es así. Tenemos un circuito que está hecho a través del conduit, ¿cierto?, con su canalización, y tenemos otro circuito que está hecho a través de la moldura blanca, que es la que estamos viendo allá. Si se fijan, en nuestro circuito de conduit, nuestro circuito naranjo, tenemos que salir nuestro circuito y llegamos a nuestra primera caja de derivación. ¿Ya? El diseño de este circuito, de la caja de derivación, salen 2 tuberías, ¿cierto? Esta tubería naranja y esta segunda tubería naranja. ¿Qué quiere decir? Que estamos derivando hacia este enchufe que estamos viendo acá, ¿cierto?, directamente de la caja de derivación a este enchufe, y de esta caja de derivación estamos yéndonos directamente a este segundo enchufe. ¿Ya? En el diagrama que vimos eran tres enchufes seguidos. Aquí fíjense que tenemos uno hacia 2 enchufes distintos. Fíjense que acá también tenemos distintas configuraciones de enchufe. ¿Ya? Si aquí se nos alcanza a mostrar, en esta, voy a abrirle un poco, estamos sin energía, acá tenemos un enchufe triple. ¿Ya? 3 módulos, ¿cierto? Enchufe triple. Y aquí, si nos alcanza, tenemos enchufe doble.
como también podemos tener enchufes simples. ¿Ya? ¿Cómo se conecta esto? Aquí estamos sin energía aún, ya estamos sin energía, tenemos desconectado. Simplemente, como lo vimos en la diapositiva, vamos a revisar acá nuestra caja de conexiones. Tenemos nuestros cables de fase, de neutro y de tierra, que son estos que estoy mostrando aquí, ¿sí? Blanco, rojo y verde, que salen de la tubería principal, que es esta, vienen aquí, estoy haciendo el seguimiento con mi dedo, ¿cierto? Que es esta, y aquí, en este caso, están hechas las derivaciones a través de conectores rápidos, ya de estos conectores, que ¿cuál es la gracia de estos conectores? ¿Se acuerdan que dijimos que no había que ni siquiera pelar los cables para poder hacer esta conexión? Ya, aquí lo ideal es poner una wincha aisladora para evitar que esto se abra y que la cuchilla llegase a hacer algún contacto indebido, pero para modo demostrativo lo tenemos hecho de esta forma. Y simplemente, como ven, se deriva hacia un lado de la canalización y hacia el otro lado de la canalización. Así de simple, o sea, deberíamos tener exactamente los mismos voltajes que tenemos acá, ¿cierto? Estamos haciendo los mismos voltajes acá y los mismos voltajes en los otros enchufes. ¿Ya? Ahora aquí vamos a hacer una pequeña muestra de algo que le teníamos pendiente, que era medición de variables eléctricas. ¿Ya? Para medir variables eléctricas vamos a medir voltaje y vamos a medir corriente. ¿Ya? Para que aprendamos a usar nuestro tester. Vamos a mostrarlo aquí. Voy a dejarlo aquí apoyado para que la camarita amiga me siga. ¿Ya? Vamos a primero, si se fijan acá el tester tiene, perfecto, la primera señal, que lo voy a poner ahí, chum, ahí es para medir voltaje alterno. Si se fijan tiene la B y encima tiene un símbolo que es como una sinusoide, eso quiere decir que es alterno, para medir voltaje alterno, que es lo que vamos a hacer nosotros, ¿cierto? Luego tengo ese próximo voltaje, que ese es para medir voltaje en continua. Y si se fijan, el mismo tester dice ahí DC, que es direct current, ¿ve? O sea, corriente continua. Luego tenemos la tercera variable, que es para medir resistencia, ohms, y también continuidad. Y luego tenemos para medir A, que es lo que es A, ampere, corriente, ¿cierto? Lo mismo, corriente alterna. Y luego tenemos para medir corriente continua. Y bueno, este test ahí tiene otra variación para conectarle accesorios externos. ¿Ya? En este caso vamos a partir midiendo voltaje. Ya vamos a dejar esto, vamos a dejarlo aquí. Como vamos a energizar, ¿cierto? Vamos a aplicar nuestra medida de seguridad. Vamos a ocupar guantes. Vamos a energizar nuestra caja. Y para medir, tenemos abiertos los enchufes y vamos a aprovechar de analizar. Hay varias formas de hacer puente a los enchufes. Fíjense aquí. Aquí hay una forma que es correcta, ya de hacer puentes. Hay otras formas también, que pueden ser incluso más correctas que esta. Fíjense que entra acá atrás de la energía, entra nuestro primer módulo, y de nuestro primer módulo estamos haciendo puentes hacia el segundo módulo y hacia el tercer módulo. Puentes forrados, ¿cierto? Porque si es completamente pelado, aquí podemos tener riesgo de contacto, ¿ya? Y ¿cómo funciona aquí, cierto? Que el primer módulo nos convida voltaje al segundo y al tercero. La desventaja de esta conexión es que si llegásemos a tener una falla en este punto, que llegase a derretirse o llegase a pasar algún mal contacto, va a quedar sin energía los dos módulos de al lado. Eso es lo que no es tan conveniente, pero para una carga controlada o para un sistema que conozcamos no debería haber ningún problema. ¿Qué otra forma podemos hacer? Que desde la misma caja de distribución, ¿cierto?, salgan los tres chicotes por separado, fase neutro-tierra hacia uno, fase neutro-tierra hacia otro y fase neutro-tierra hacia el otro. ¿Ya? Esto lo tenemos abierto aquí, entonces vamos a repasar cómo se mide voltaje. ¿Cómo se mide voltaje? ¿Se acuerdan que dijimos que el voltaje se midía siempre en 2 puntos? ¿Ya? O sea, ¿por qué? Porque tiene que haber una diferencia de potencial. Tiene que haber una diferencia entre los 2 puntos. Si yo mido voltaje, por ejemplo, los dos en el mismo punto, eso me va a medir siempre 0. Porque no hay diferencia de voltaje si estoy siempre en el mismo punto. ¿Ya? Entonces ahora yo voy a proceder a medir voltaje entre fase neutro. Vamos a tratar que se vea todo en la misma toma, camarita amiga, pero vamos a poner aquí esto para apuntalarlo mejor, ¿cierto? ¿Se ve ahí? Sí. Sí, perfecto. Y vamos a chequear, vamos a medir entre fase neutro, o sea, cable rojo
y cable verde. Vamos a ver los contactos. Y estamos, fíjense que estamos acá con 196 volts. Vergonzoso 196. Es un voltaje muy bajo, ¿ya? Es un voltaje muy bajo. Estuvimos chequeando aquí con producción y justamente en él nos está entregando una señal bastante baja, ¿ya? Cuestión tiene que ver con el horario, tiene que ver con un montón de cosas, pero es un voltaje que podríamos decir incluso negligente, ¿ya? Ahora bien, vamos a medir voltaje, por ejemplo, ahora entre fase y tierra, que debiese ser un voltaje bien parecido, 1,6 volts, está dentro de los parámetros, pues vamos a explicar un poco qué significa eso, y si medimos entre neutro y tierra tenemos prácticamente lo mismo, los 196, 197 volts. ¿Ya? O sea, recordemos, y acá evidentemente nosotros donde toquemos vamos a tener exactamente los mismos voltajes, 196.3, 196.4. ¿Ya? O sea, recordemos, voltaje siempre en dos puntos de contacto para saber nuestra diferencia de potencial. ¿Ya? Y para medir corriente, vamos a hacer una siguiente prueba. Vamos a conectar una carga. ¿Ya? Tras un gran esfuerzo de producción, trajimos una carga domiciliaria, un secador de pelo. Ya lo vamos a enchufar. Tremendo enchufe para el secador de pelo. Tremendo enchufe. Necesitábamos algo que consuma, o sea, ahí vamos a conectar un celular, qué sé yo, y eso prácticamente no se aprecia en los consumos. Entonces vamos a enchufar, vamos a poner nuestro tester en corriente alterna. Ya. Vamos a hacer pasar nuestra corriente por nuestra fase. Y si se fijan, ahí estamos en 0,0. Vamos a encender el artefacto. Y vamos a explotar. Y esta cuestión no está prendiendo. Oh, chama Murphy. Ahí está. Si se fijan, inmediatamente subió a 1 ampere.4. No sé si se alcanza a ver la coma. Sí, perfecto. Vamos a subirle un poco más. 2.7, 2.8 amperes. Ah, miércoles. ¿Cierto? 1.5 y le bajamos un poquito la potencia, o sea, si se fijan, 0.5. O sea, medir corriente es muy simple. Ahora alguien puede preguntar, ¿y qué pasa si medimos la corriente ahora en el neutro, en el cable blanco? ¿Qué hablamos en la teoría? Que la corriente entra por la fase y la corriente vuelve por el neutro. ¿Qué significa eso? Que la corriente que va por el neutro debiese ser exactamente la misma. 1.4, 2.8. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Y este es un tip súper importante. Si nosotros medimos la corriente a la vez en la fase y en el neutro, ¿qué debería medir esto? ¿Qué dice el estudio? 0. ¿Por qué 0? ¿Por qué 0? Porque las corrientes que entra y las corrientes que vuelve, esto funciona por electromagnetismo y las líneas de campo magnético se anulan entre sí. Entonces, la resultante de la corriente es 0, porque está circulando la misma corriente de ida y de vuelta. Por ende, el tip para medir corriente con este tipo de amperímetro es siempre o a través de la fase o a través del neutro. ¿Ya? Vamos a cortar aquí y vamos a seguir avanzando con algunos tipos de enchufes. ¿Ya? Los enchufes de alumbrado, que son los destinados a la iluminación de cargas, ¿ya? Cargas de menores potencia, cargas domiciliarias, se proyectan normalmente en 250 watts cada uno. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros ponemos un enchufe en el living, un enchufe en la pieza, un enchufe en pasillo, enchufe donde se puede conectar una carga cualquiera que no está predeterminada, se estima en 250 watts, que es una carga más o menos promedio, una potencia promedio. ¿Ya? Es distinto cuando, por ejemplo, nosotros proyectamos y vamos a poner un enchufe, por ejemplo, para un aire acondicionado, donde sabemos lo que consume el aire acondicionado, nosotros tenemos que dejarlo proyectado bajo esa potencia que consume dicho artefacto. ¿Ya? Estos son condiciones genéricas. ¿Ya? Por ejemplo, la normativa nos dice que se debe considerar como mínimo un enchufe exclusivo, un circuito exclusivo para la cocina y o lavadora, que lo hablábamos ayer, ¿recuerden? De 16 amperes, que son justamente los puntos donde hay mayor carga en los domicilios. ¿Ya? Eso está en el RIC 10, en el pliego 10 de la nueva norma. ¿Ya? Lo mismo que en el caso de existir cocina eléctrica o horno eléctrico, deben instalarse circuitos adicionales o independientes para dichas cargas. Si no lo hacemos así, si compartimos el mismo circuito de este tipo de cargas con otras cosas,
posiblemente vamos a sufrir sobrecarga y vamos a sufrir la caída de los automáticos. Ya, eso lo vamos a explicar mañana del por qué actúan los automáticos. Luego tenemos distintos tipos de enchufes comunes. Ya tenemos el enchufe, por ejemplo, el chuco de 10 amperes, el chuco de 16 amperes, que es el redondito que estamos viendo ahí en la imagen, se llama chuco. Luego tenemos los enchufes normales de 10 amperes, perdón, tenemos los enchufes normales de 16 amperes, tomas de seguridad, ya que esa que estamos viendo ahí de color azul, y también existe la toma de seguridad OMAIC, que es la que se ve al ladito, que tiene ese como forma de corchete, que un poco está hecho para que se conecten. Normalmente se usa para computadores o alguna carga donde no se quiere dejar conectar otro tipo de cargas, ¿ya? Si se fijan, bueno, aquí ya seguimos avanzando, tenemos enchufe de intemperie, ¿ya? Que estos son normalmente con un índice de protección IP65, como dice ahí. El IP65 son los grados de protección ante polvo y ante agua, lo pueden buscar ahí. El segundo dígito es el dígito que nos marca la protección anti-agua, que es lo que a nosotros nos interesa. Ya nosotros aquí en nuestro pañol, si se fijan, tenemos, para mostrarles, tenemos enchufe de 10 amperes, que son los que están, por ejemplo, en este tipo de enchufe. El enchufe de 10 amperes, el enchufe en el que su alvéolo o su orificio es completamente redondito. Y también tenemos el enchufe de 10-16 amperes, no sé si la camarita puede mostrar ese. Exacto, que justamente estos están para hechos enchufes para 10 amperes y 16 amperes. El enchufe de 16 amperes, ese que tiene las patas un poquito más grandes, ya que no entran en un enchufe normal. Normalmente los hornos o alguna lavadora puede traer ese tipo de enchufe de 16 amperes, ¿ya? Existen nuevas tecnologías también, como esta, que ahora se ocupan bastante, que por ejemplo traen inmediatamente un módulo para carga de USB, ya que adentro trae su propio transformadorcito, que nos transforma a 5 volts continuos, ¿ya? Y que son realmente soluciones bastante interesantes, ¿ya? Estas tecnologías también son muy interesantes, que son enchufes triple, que ya vienen los puentes que estuvimos revisando, vienen hechos en la interna. Entonces nosotros conectamos nomás los 3 cables, fase neutro tierra, y ya están los 3 enchufes energizados. Esto sirve mucho cuando estamos haciendo una instalación muy grande. Imagínense que tengamos que instalar 20, 30, 40 enchufes, y a veces el trabajo de hacer cada uno de esos puentes es bastante trabajo, ¿ya? Entonces a veces conviene estos enchufes que son buenos, de buena calidad, y no está ese trabajo hecho. La desventaja es que normalmente si se quema uno, ahí ya se nos quema completamente el artefacto y hay que cambiarlo completo, pero en términos económicos no es tanta la diferencia. Ya, en tiempo récord llegamos al primer recapitulemos. Un circuito puede ser mixto, es decir, puede tener lámparas y enchufes. Todo enchufe de alumbrado de propósito general se debe considerar ahora de 250 watts. Los enchufes deben tener el cable de puesta a tierra y conectado al diferencial. Tenemos entonces nuestra primera pregunta del pizarrón, ¿cierto? En un minuto para que conteste. ¿Cuál es la potencia que se proyecta en un enchufe domiciliario? 350, 250 o 500 watts. ¿Cómo nos fue? 250 watts, el 95%. Gracias, Dios mío. Muy bien, muy atentos. Oye, yo sé que hay hartas preguntas que vamos a tratar de responderlas así como el niño metralleta. César Sáez, los enchufes según la norma deben estar a cierta altura del piso. ¿Sí? ¿Cuál? ¿A qué altura del piso, profe? Me parece que está especificado de al menos de 30 centímetros hacia arriba. No estoy tan seguro, lo podemos revisar, pero principalmente le llaman a la altura de seguridad que tiene que ver con piso húmedo, etcétera, etcétera. Ah, perfecto. David Dote, ¿cuántas entradas y o salidas puede tener máximo una caja de derivación? Ya, eso lo vamos a ver un poquito más adelante y creo que está definido de ojalá no ocupar más de 3 salidas. Eso es como una recomendación, dice la norma. Ya, para no saturar de cable, no saturar de tubo, etc. Súper, pero si lo vamos a ver más adelante, tranquilos chiquillos que para allá vamos. Luciano Valladares, ¿cómo se hace el puente de cada cable a los puertos del enchufe? Bueno, como lo mostramos, es con finalmente un trabajo medio de relojería. Usted tiene que cortar puentecito a puentecito, tiene que pelarle los extremos. A veces pasa que el cable tiene muchos pelitos y cuesta, porque hay algunos alvéolos, los enchufes que son atornillados y hay unos que son a presión. Los que son a presión, con cable muy blandito, es súper difícil. Entonces, ¿qué es lo que se hace normalmente? Se estaña cada puntita y usted le pone el puentecito. Es realmente bastante trabajo, por eso la solución a veces de los enchufes que vienen con los puentes listos es buena solución. Sí, te ahorra tiempo. Marco Antonio Migueldeo, ¿de una derivación se dirige a las 3 cajas del enchufe?
de una derivación. Claro, de Ya. una derivación que en Ya. este caso esta que estamos haciendo, en este caso es una derivación que en este caso vamos a 2 enchufes. En el ejemplo que vimos en la diapositiva eran los enchufes en línea. O sea, teníamos el primer enchufe, el primer enchufe alimentaba la segunda caja y la segunda caja alimentaba la tercera caja. Y ahí en cada caja se hace la derivación hacia el enchufe que viene enseguida. ¿Ya? Perfecto. ¿Por qué? ¿Cómo va a terminar la idea? Porque la caja del enchufe también es una caja de derivación. ¿Se entiende? O sea, el enchufe se Sí, monta en sobre sí una mismo. caja de derivación. Luchito Alfredo Martínez, ¿se supone que deberían ir chicotes y no puentes según la norma? Eso es lo ideal, lo que un poco explicábamos. Eso, la recomendación ideal es que hayan chicotes por separado hacia cada uno de los módulos. ¿Ya? Puentes de esa forma, aislados, se puede, sí, pero se puede principalmente para cargas pequeñas y para cargas que estén relativamente controladas. Cuando son enchufes que no manejamos bien o que van a quedar ahí, lo ideal siempre es chicote uno por cada uno, con tal de que si se nos quema uno, no se nos quemen todos. Súper. Víctor Merino, consulta, ¿para efectuar la instalación de un enchufe se debe instalar con férulas? Yo creo que quiso decir con terminales, ¿no? Porque férula entiendo que es un material químico, porque hay unos terminales que se llaman Eso dice ferrules, acá. ¿ya? Y sí, se puede ocupar, sí, sobre todo en los enchufes que son más industriales, más grandes, siempre con terminales. En estos enchufes, lo ideal, si se fijan en los interruptores que vimos ayer, estaban hechos con terminales. ¿Ya? Estos no están hechos con terminales, no es lo más grave, pero siempre lo ideal es ponerlo. ¿Por qué? Para que algún pelito loco no se vaya a tocar el pelito que está al lado y nos produzca un pequeño cortocircuito, o estañando o algún otro mecanismo. Súper, profesor, muchas gracias y muchísimas gracias a Ricardo Ayala, nuestro profesor INACAP, que está ayudándolos desde la versión online del chat. Así que seguimos, profesor, nomás con el segundo bloque. Ya, vamos a hablar de algunas consideraciones normativas, que son preguntas que también han ido saliendo, que en este caso son consideraciones, estas consideraciones normativas son recomendaciones que nos hacen para estipular y diseñar nuestras instalaciones eléctricas. Por ejemplo, solo se permitirán derivaciones en cajas de artefacto cuando éstas sean de enchufe, lo que hablamos recién. ¿Ya? Y no se utilizarán más de 3 salidas, también lo hablamos recién. Eso es recomendación. A veces si uno tiene que ocupar una cuarta, puede ser, sí, con los criterios, sin colapsar, sin que se llene mucho. A veces pasa que cuando se llena mucho una caja, después se cierra con mucha presión y eso puede generar problemas, ¿ya? La capacidad de corriente de los módulos de enchufes no deberá ser inferior a la capacidad de protección del circuito. Eso es muy importante. Eso también es de la norma nueva. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un circuito de enchufe de 16 amperes, significa que todos los módulos de enchufe deben aguantar al menos esos 16 amperes. O sea que cada módulo ya no sirve poner un módulo de 10 amperes, sino que cada módulo tiene que ser de 16 amperes. O sea, si yo tengo un circuito protegido por una protección de 10 amperes, solo ahí puedo ahora poner módulos de 10 amperes. ¿Ya? Eso también es punto nuevo. Ahí, como estaba indicado en la lámina, eso está en el RIC 10, pliego 10 de la norma. ¿Ya? Después, todos los circuitos dedicados a iluminación o enchufes deben estar protegidos por un protector diferencial. ¿Ya? También lo vimos, esto también es punto nuevo de la norma. ¿Ya? En la norma antigua no era obligación que los circuitos de iluminación tuvieran protección diferencial. Ahora sí. ¿Ya? Y otro punto normativo, que todos los centros de iluminación deberán terminar en una caja de distribución, ¿ya? Salvo que sean luminarias embutidas. O sea, normalmente, salvo que haya una luminaria embutida, donde uno va a instalar una lámpara, debe ir una caja de distribución. Y de la caja de distribución sale el cordoncito o el chicote correspondiente hacia la lámpara. Este también es nuevo punto de la norma, ¿ya? Otro punto, los centros de iluminación desconocidos se considerarán de 100 watts, ¿ya? Mientras los enchufes de uso común, 250 watts, que lo vimos recién. ¿Qué se refiere con un centro de iluminación desconocido? Es un centro de iluminación donde un poco no sabemos qué lámpara se va a instalar después. Si va a instalar una lámpara LED, una lámpara más grande, más pequeño. Se calcula como un centro, por eso se le llama centro, un centro estipulado en 100 watts, porque ya es difícil que hayan lámparas domiciliarias más allá de esa potencia, ¿ya? Y no se permitirán realizar conexionado centro a centro. Todas las derivaciones deberán realizarse en cajas de distribución.
¿Qué significa esto? Que no se puede derivar, por ejemplo, de una lámpara a otra lámpara, de centro a centro. Antiguamente hacían eso. Antiguamente, por ejemplo, que se ocupan para las lámparas estas regletas, por ejemplo, o antiguamente en la misma lámpara hacían la distribución para pasar a la lámpara al lado. Eso ya no se puede, por eso la norma ahora exige que haya una caja de derivación sobre la lámpara para poder ahí sacar los distintos chicotes de conexión hacia la lámpara y hacia la lámpara siguiente. ¿Ya? Se deberá considerar como mínimo 2 circuitos para vivienda de menos de 30 metros cuadrados, perdón, y 3 circuitos para metrajes superiores. Y se deberá considerar al menos un centro de iluminación que no dependa de enchufe para superficies de 10 metros cuadrados, y para enchufes mayores se deberán considerar 2. Ya, o sea, son recomendaciones de cómo ir estructurando los circuitos y los centros en las distintas viviendas. ¿Ya? Son criterios, porque también una vivienda uno lo puede diseñar en torno a lo que uno requiera. Incluso hay iluminación decorativa. ¿Ya? O sea, yo puedo poner, hay lamparitas en muro, en piso, en ciertas puertas que quizás no aportan mucha iluminación, pero sí en generación de ambiente o incluso decorativo. ¿Ya? Otra consideración normativa es que en dormitorio, living, comedor y sala de estar se instalará un enchufe de alumbrado cada otro 8 metros de perímetro. ¿Ya? O sea, también es como que dicen, bueno, considerando los muros, cada 8 metros, al menos debería haber un enchufe. También, como les digo, es medio relativo, pero son recomendaciones. ¿Ya? Y en los recintos de cocina se instalarán a lo menos 3 enchufes dobles o triples de tipo 10 a 16 amperes. Bajo un poco lo que veníamos conversando anteriormente, la concentración de carga que tenemos en las cocinas. ¿Ya? Lo mismo en lavadero se instalará a lo menos un enchufe doble o triple de tipo 10-16 amperes. Y en caso de horno eléctrico o cocina, también se deberán considerar circuitos adicionales a los dedicados exclusivamente a la cocina, ya con potencia mínima de 1500 watts. O sea, si tengo horno cocina, además del circuito de cocina, tengo que poner un circuito para el horno. Si no, usted va a estar con su horno, va a instalar una juguera o va a echar a andar un hervidor y se les va a caer ese circuito. ¿Ya? Otra consideración es que no se permitirá realizar conexionado centro a centro, ya lo vimos, todo en caja de distribución. Y que se deben considerar todas las otras normativas de los pliegos técnicos para el montaje, tal como el RIC 4 de canalizaciones y conductores indica. Ya el RIC 4 nos entrega ciertas recomendaciones, por ejemplo, de uso de abrazaderas, cada cuántos metros poner abrazadera, de no ocupar tantas curvas, etcétera, etcétera, etcétera. Son condiciones de montaje. Por ende, la normativa, que uno puede decir que puede ser un documento complejo, no es complejo de leer, es larga, pero sí entrega muchos tips de montaje. Sí, es muy bueno estudiarlo porque aprendemos mucho a cómo ir montando, cómo ir ocupando ciertas cosas. Así que es súper recomendable, si tiene tiempo, ir viendo las normas. Gracias, profesor. Vamos, como avión, recapitulemos de este bloque. Ahora, tanto tierra como alumbrado deberán llevar tanto conductor de tierra como estar protegidos por un diferencial. Se debe considerar al menos un circuito dedicado exclusivamente a cocina y o lavadero. No se pueden realizar las derivaciones centro a centro, aunque haya sido en el pasado. Ya no más. Y segunda pregunta del pizarrón. Vamos rapidito, nomás un minuto para contestar correctamente desde ahora ya. Sí, así. ¿Cuál es la potencia que se proyecta en un centro de iluminación desconocido? 100, 200 o 300 watts. ¿Y cómo nos fue? 100 watts. El 79% de ustedes, seguido por 200 watts el 16%. Bastante ¿Estás bien. contento? Sí, vamos avanzando. Ya. Son condiciones son preguntas un poquito teóricas, pero es lo que la normativa nos ordena y nos enseña. Así que es súper bien ir manejando esos conceptos. Profesor, a propósito de preguntas, por ejemplo, pregunta Germán Canales, ¿los enchufes de fuerza en qué parte de la casa se recomiendan y de cuánto es el diámetro del cable? Bueno, o sea, se recomienda instalar primero donde se necesita instalar. O sea, si uno va a instalar un enchufe de fuerza es porque yo tengo una carga que lo requiere. En este caso, en una casa, habitación, podríamos estar hablando, por ejemplo, en una logia o en un lavadero, que tengamos motores, que tengamos lavadora secadora, y el cable depende de la carga, pero que ahora lo vamos a revisar, pero por ejemplo para un cable 2,5 milímetros, que es lo mínimo que nos pide la norma eléctrica. O sea, la norma eléctrica nos dice, para un circuito de enchufe, mínimo de sección 2,5 milímetros cuadrados. Y eso nos alcanza para 16 amperes, si es que lo vemos en la tablita que revisamos en las clases anteriores. Entonces, si nuestro enchufe de fuerza es de 16 amperes o menos,
con un cable de 2,5 estamos perfectos. Pero si es de 16 amperes o más, por ejemplo 20 amperes, 25 amperes, ahí ya tenemos que subir a una sección de 4 milímetros, que es la que viene posteriormente. Y así ya se va hacia arriba, digamos. Para una casa ya es difícil tener algo más de 4 milímetros, pero pensando en otro tipo de instalaciones ya podríamos tener cargas con 6 milímetros, etcétera, de ahí hacia arriba. Oye, aquí Manuel Dino Gómez Salvatierra hace una pregunta súper buena. ¿En qué RIC se indica la distancia entre la parte eléctrica y red de gas? Porque esos son ya conversaciones que empiezan a superponerse, la red de agua, la red de gas y la red eléctrica. Exacto, son 60 centímetros, si no recuerdo, y creo que está en el RIC 4. Ya revíselo bien, porque son donde se... El RIC 4 de canalizaciones y conductores puede ser que esté ahí. Si no, hay que ver alguno de condiciones especiales, no recuerdo bien, pero ahí es donde nos muestran cómo ir diseñando. Pucha, justo maravillosamente, Ricardo Ayala puso un link súper interesante que responde también ahí al número de reglamentos de ley donde aparecen todas estas normas. Así que muchas gracias. Sigamos, profesor. Como recomendación incluso, la SEC lanzó una aplicación que está por ahí, qué bueno, que está para celulares incluso, que ahí están todos los RIC, entonces uno puede ir revisando cada RIC, si alguien va en la micro, si alguien va en el metro. Pero podéis poner una palabra clave y te lleva, ponte tú donde está esa palabra clave. Uno los puede descargar, como también hay una aplicación que uno los puede ir viendo online, que los puede ir viendo como online, digamos. ¿Tú no le has preguntado a ChatGPT si tiene esa información? Sí, sí está. Anda al RIC 4 y dime qué pasa ocupemos la tecnología, entonces. De hecho, quizás si hacen esa pregunta de la distancia en alguna inteligencia artificial, posiblemente te lo va a encontrar más rápido que si uno empieza a ojearla. Voy a hacer el intento. Así que sí, esas herramientas de inteligencia artificial para ese tipo de cosas a veces son súper buenas. Ya, pero ojo, porque a veces puede que al leer se te cuelgue de otra norma, sí. Ojo con eso, pero ya como estas inteligencias se van entrenando, si uno le empieza a hacer preguntas, muchas veces ayuda bastante. Al menos también te puede ayudar donde buscarlo más certeramente y tú vayas a chequear la información. Tanto. Exacto. Ya. ¿Tenemos más preguntas? ¿Seguimos? Sigamos nomás. Ya, sigamos avanzando. Vamos a entrar ahora harta concentración porque vamos a entrar a cómo dimensionar un alimentador de alumbrado, que en general nos sirve para dimensionar, en torno a la pregunta que nos hizo recién el socio, dimensionar cualquier instalación con cualquier sección de conducto, ¿ya? En particular en los alimentadores. Entonces, todo conductor eléctrico, por eso, todo conductor, no solo los alimentadores, debe ser dimensionado bajo dos criterios fundamentales, ¿ya? El primer criterio fundamental es la capacidad de transporte y el segundo es la caída de tensión, ¿ya? La capacidad de transporte, ¿qué significa? De cuánta corriente puede transportar un cable, ¿ya? Que es como lo lógico, ¿cierto? Lo básico. O sea, decimos en torno a la misma pregunta que fuerza que hizo. Tenemos 14 amperes, o tenemos 16 amperes, o tenemos 18 amperes. Tengo que ver qué cable me aguanta 16, 18 o 20 amperes. Ya dijimos un poco de memoria que uno se lo empieza a aprender, ¿cierto? Que hasta 16 amperes con cable de 2,5 milímetros estoy súper bien. Ya sobre 16 amperes tengo que empezar a subir la sección, ¿cierto? A 6 milímetros, 4 milímetros y así más adelante. ¿Ya? Y existe una segunda variable que se llama caída de tensión, que la vamos a ver un poquito más adelante, que tiene que ver con nosotros cuando nosotros hacemos circular corriente a través de un conductor. A medida que el conductor sea más largo y que nosotros llevemos la corriente más lejana, el voltaje que tenemos ahí en el camino va a empezar a bajar. ¿Por qué va a empezar a bajar? Porque finalmente el cable se comporta de alguna forma como una resistencia, como si fuese en sí mismo una carga. Entonces, si yo en el principio del cable tenía 220 volts, quizás al final del cable ya tengo 210 volts. Que es un poco lo que vimos cuando medimos voltaje acá. Había un voltaje súper bajo que tiene que ver con fenómenos de caída de tensión, pero que ya tiene que ver un poco con la compañía y un poco con alguna parte de la instalación interna, ¿ya? Y tenemos mecanismos para mejorar esa caída de tensión que tiene que ver principalmente con la sección del conductor. ¿Qué quiere decir esto? Que si un conductor muy largo, por ejemplo en 2,5 milímetros, y vimos que la caída de tensión bajó más de lo permitido, y aquí vamos a explicar cuánto es, ¿cómo lo mejoro? Lo subo, elevo la sección de 2,5 a 4 milímetros, aunque la corriente sea menor a 16 amperes. O sea, dijimos, 16 amperes con el cable de 2,5 milímetros estamos perfectos.
Pero si es muy lejos y nos cae mucho la tensión, tenemos que subir la sección del conductor igual. No para transportar más energía o más corriente, sino para que la tensión no caiga tanto. ¿Ya? Tengo que decir que le pregunté a Gemini y efectivamente me llevó al 5.47 del pliego para saber la distancia entre las instalaciones eléctricas de casa. Así que los animo a usar la tecnología. Extraordinaria. Ocupemos la tecnología para que nos facilite estas cosas. Que tampoco hay que mal acostumbrarse a preguntar absolutamente... O sea, está bien preguntar, pero hay que empezar me metí el pliego. Entonces, entender. Perfecto. Lo encontré perfecto. el ¿Ya? Cálculo de alimentadores. La norma establece, de lo que estamos hablando, que la pérdida de tensión en la línea del alimentador no debe ser más de un 3% de la tensión nominal de fase. ¿Ya? ¿Cuánto sería un 3%? Si son 220 volts, 6,6 volts. ¿Ya? O sea, no podríamos estar en el alimentador, no podríamos estar menos de 6,6 volts de la nominal. Y 5% de la tensión nominal donde termina nuestra instalación. ¿Ya? ¿Y cuánto es el 5%? Serían, si el 10% son 22, son 11 volts aproximadamente. ¿Ya? O sea, lo que nosotros medimos está bajo de estos rangos. O sea, algo pasa ahí, ¿ven? Para los alimentadores se pueden utilizar los factores de demanda señalados en una tabla de Rick. ¿Ya? ¿Qué es un factor de demanda? Es súper interesante. Tiene que ver que nosotros podemos hacer una estimación de que no todas las cargas se ocupan simultáneamente en una casa. O sea, nosotros nunca vamos a estar... No, todo prendido. Nunca todo prendido. Conozco gente que sí. Nunca todos los enchufes ocupándose a la vez. Entonces uno puede ocupar un factor de demanda y decir, bueno, de nuestra casa tenemos el 80% funcionando y el 70% funcionando de esta forma. Eso, los pliegos RIC nos dan una recomendación, ¿ya? Que nosotros lo podemos aplicar a nuestras instalaciones. ¿Ya? Pero siempre cuando se dimensiona es en buen chileno el tejo pasado, ¿cierto? Sí, siempre claro. Dimensiona un porcentaje extra, ¿no? Es que uno cuando diseña los centros, por ejemplo lo que decíamos, un centro de luz en 100 watts, un enchufe en 250 watts, eso ya está un poco el tejo pasado. Yeah. Entonces nosotros después sumamos todos los enchufes, sumamos todas las luces y tenemos 5.000 watts instalados en la casa. ¿Ya? Pero la norma nos dice, ya, usted tiene 5.000 watts instalados en su casa. Pero en verdad no es necesario que instale un alimentador para 5.000 watts. Puede instalar un alimentador para, por decir algo, 4.000 watts. ¿Ya? Y eso funciona y funciona muy bien. Si no, los alimentadores o los cables que habrían en todos estos lados serían infinitos. ¿Ya? O sea, que un poco, o sea, a ver, si nosotros en todas nuestras casas encendiéramos todos los enchufes, todas las luces y nos pusiéramos de acuerdo toda la ciudad, se cae la luz de la ciudad completa. Sí, claro. ¿Ya? Porque las instalaciones están pensadas así, o sea, así funciona, ¿ya? Proyectadas. Importante, el diámetro mínimo de un alimentador es 4 milímetros cuadrados, ¿ya? Mínimo, ¿ya? Aunque sean corrientes, digamos, menores a 16 amperes, ¿ya? Con eso mejoramos caída de tensión y con eso mejoramos que no hayan problemas de consumo más adelante. Luego, ¿cuáles son los pasos para dimensionar el alimentador? Tenemos 5 grandes pasos, ¿ya? Primero, calcular la corriente que circula por el conductor. Luego, ver este valor de corriente y seleccionar el diámetro en nuestras tablas RIC. Ya tenemos tanta corriente, ¿qué conductor necesitamos? Este diámetro. Paso 3, se puede corregir esto según las temperaturas ambiente y cantidad de conductores. Ahí se lo voy a mostrar cuando llegue a la fórmula. Luego, verificar la protección del conductor que necesitamos. Porque todo conductor tiene que ir protegido con una protección. Lo vamos a ver mañana. Ya a ver qué disyuntor vamos a poner. Y por último, verificar la caída de tensión a lo largo de dicho conductor. Ya vamos a ir paso a paso ahora para revisar cada uno de estos pasos. Entonces vamos a poner el siguiente ejemplo. Ya, siguiente ejemplo, si se fijan tenemos un alimentador, que es el que trae la energía hacia el TDA, tablero de alumbrado, ¿ya? Y el tablero de alumbrado salen dos circuitos. Circuito 1 de 20 metros con 2 grandes luminarias y el circuito 2, 40 metros con 3 grandes luminarias. ¿Ya? Vamos a asignar y vamos a ver cómo es el cálculo de corriente. La potencia de cada circuito es la potencia inicial de cada artefacto es la potencia total, ¿cierto?, del alimentador. O sea, el alimentador tiene que cubrir la potencia, en este caso, de los 2 circuitos que teníamos montados.
Entonces, si revisamos acá, vamos a suponer que cada luminaria consume 1000 watts. Estas son luminarias muy antiguas, ¿cierto? Son halógenas, de 1000 watts. Ya, circuito 1, entonces, 2 luminarias de 1000 watts. Segundo, circuito 2, 3 luminarias de 1000 watts. Si hacemos los cálculos de potencia, ¿cierto? Tenemos que en el circuito 1 tenemos 2000 watts de consumo y circuito 2 tenemos 3000 watts de consumo. Por ende, la potencia total que tenemos total de nuestro tablero en este caso son 5000 watts. ¿Ya? Y aquí lo estamos, si se fijan, aquí lo estamos ejemplificando. 2000 watts, 3000 watts, o sea, 5000 watts. Y si se fijan aquí también se cumple la ley de Kirchhoff que vimos en las clases anteriores, o sea que la corriente que llega con el alimentador hacia el tablero, después se va a dividir, ¿cierto?, en dos corrientes, que la suma de las dos corrientes es la misma que la corriente del alimentador. ¿Ya? Luego que tenemos los voltajes, o sea, las potencias, vamos a justamente calcular las corrientes de cada circuito. ¿Se acuerdan cómo era la fórmula para calcular las corrientes? Decíamos que la corriente es potencia dividido de voltaje. ¿Ya? Voltaje ya sabemos que es 220 volts y las potencias ya las calculamos. O sea, en el circuito 1 ya sabemos que la potencia eran 2000 watts dividido del voltaje de 220 nos da 9,09 amperes. ¿Ya? Y la corriente del circuito 2 es la potencia del circuito 2, que son 3000 watts, dividido del voltaje de 220 nos da 13,63 amperes. ¿Ya? Por ende, la corriente total, aquí si se fijan, la corriente total la podemos sacar de dos formas. La que tenemos aquí, que es la potencia total, los 5000 watts, dividido de 220, ¿cierto? Nos da los 22,72 amperes. Y también las podríamos haber sacado como sumando la corriente 1, 9,09, más la corriente 2, nos dan los mismos 22,72 amperes. ¿Ya? Tenemos las corrientes. Vamos a nuestro dibujo. ¿Ya? Mire, hay un pequeño error. Hay un pequeño error porque tenemos los números de corriente, pero al lado dice V de volt. Entonces tenemos 22,72 amperes y arriba tenemos 9 amperes y 13 amperes. Ahí nos quedó, lo vamos a anotar para corregir. Pero si se fijan, ahí vemos claramente y se nos muestra la ley de Kirchhoff de cómo se mantienen las corrientes. Después, ya sabemos las corrientes, ahora tenemos que venir a buscar qué conductor utilizar. ¿Ya? La del lado izquierdo, la tabla del lado izquierdo, que es la que está en la norma, es para los tipos ALA, algún tipo de conductores, los que están ahí arriba, THWN, H07, etc. Y si se fijan, la sección 1,5 milímetros cuadrados, aquí vamos a asumir que está, por ejemplo, este conductor que está adosado a un muro, sería el B1, método B1, adosado a muro. Método B1, tenemos que el 1,5 milímetros cuadrados nos aguanta hasta 16 amperes, ¿ya? ¿Cuál viene después en milímetros? El 2,5 milímetros cuadrados que nos aguantan hasta 21 amperes. O sea, podríamos escoger el conductor de 1,5 milímetros cuadrados que nos aguanta 16 amperes o el conductor de 2,5 milímetros cuadrados que nos aguanta 21 amperes. ¿Ya? Ese es un poco lo que nos muestra esta tabla con ese tipo de conductores. ¿Ya? Luego, volvemos a nuestro ejemplo. ¿Ya? Y aquí, lo que pasa aquí estamos mostrando la otra tabla porque este es para otro tipo de conductor que si se fijan son bien similares. Este tipo de conductor, esta tabla está hecho para los conductores que son todos, si se fijan, multipolares. Son puros cordones que tienen 3 hebras en el mismo conductor, que no es el caso. Eso ocupamos, ¿cierto? La primera tabla. Estas tablas hay que asimilarlas bien, tenemos que darnos el trabajo de mirarlas, de ver cuáles son las secciones. Las secciones que están ahí de milímetros cuadrados son las comerciales, son las secciones que nos venden en las tiendas eléctricas. Por ejemplo, si se fijan, tienen 1,5 milímetros cuadrados y después 2,5. Entre medio está el 2,08. ¿Ya? ¿Por qué 2,08? Porque existen dos sistemas de medición de los conductores. Uno es en milímetros cuadrados, si se fijan el que dice 1,5, y la otra se llama en el sistema americano que se mide en AWG. Entonces, si se fijan, dice, en la segunda fila dice 14, que es 14 AWG.
y el 14 AWG equivale a 2,08 milímetros cuadrados. Y eso existe, o sea, ustedes tienen que pedir los conductores o en milímetros cuadrados o en AWG. Ahora, si ustedes van y piden, me da un conductor de 2 milímetros cuadrados, por ejemplo, o de 5 milímetros cuadrados, no existe. Pero sí existe el de 2,08 o el de 5,26, ¿no? Que equivale el de 5,26 a un 10 AWG o el 2,08 equivale a un 14 AWG. Ya esas son nomenclaturas técnicas, pero así funciona o así están caracterizados. Continuemos con nuestro ejercicio. Aquí están los métodos de instalación, que es lo mismo que ya revisamos en la clase anterior, y volvemos a nuestro ejemplo que aquí está. ¿Ya? Aquí escogimos, en nuestro circuito 1 y nuestro circuito 2, el instalador escogió 2,5 milímetros cuadrados, inmediatamente. El circuito 1 podría haber sido incluso de 1,5 milímetros cuadrados, ¿ya? Pero lo escogimos inmediatamente 2,5 por un tema de caída de tensión, que lo vamos a explicar ahora en el caso del alimentador. Acá sigue el mismo error de donde dice 9,09 volts, son amperes. Estamos trabajando con amperes, los 22, el 9 y el 13. Y el caso 2 también está muy cerca a los 16 amperes, está en 13,6, casi en 14 amperes. Por eso está en 2,5 milímetros cuadrados. Ahora bien, el alimentador, ¿se acuerdan que dijimos que el alimentador era mínimo 4 milímetros cuadrados? Ya, tenemos 22 amperes. Por tabla no alcanzan los 22 amperes con los 4 milímetros cuadrados, pero tenemos que seguir chequeando las próximas variables. ¿Ya? Existe un factor de corrección de capacidad de transporte. ¿Qué significa esto? ¿Ya? Que la corriente que nosotros ya calculamos la podemos corregir a partir del número de conductores que va dentro de una tubería y de un factor por temperatura. En nuestro caso, para conductores domiciliarios, es muy raro sobrepasar los, no sé, 4 conductores o 5 conductores. Quizás cuando hay más comandos, que son los comandos de iluminación, pero es muy raro, por lo que normalmente ese factor es 1, o sea, no cambia. Y el factor de temperatura ambiente también, ya es muy raro que nosotros lo ocupemos. ¿Cuándo sirve, por ejemplo, un factor de temperatura ambiente? Por ejemplo, las líneas que están al aire libre, que están tendidas, no sé, la línea de alta tensión, la misma distribución. Es muy distinto una línea, un día de invierno frío, a un día caluroso con 30-35 grados. Pero de verdad no pasa nada. Si hace una instalación en Arica que en Punta Arenas, en términos de temperatura, ¿no los afecta? Claro que afecta. ¿Por qué afecta? Porque ¿cuál es el gran problema de la electricidad o la energía? Es que produce calor. La corriente cuando pasa por un conductor produce calor. Por eso, digamos, se producen los incendios por electricidad, porque cuando pasa más corriente que la que soporta un cable, eso se empieza a calentar, o algún mal contacto, o algo mal unido, o mal atornillado, y eso nos produce calor y se puede llegar a incendiar. Entonces, el mismo cable que está a 30 grados de calor soporta mucha menos corriente que el mismo cable que está a 5 grados, por ejemplo, o a 0 grados, porque se está como refrigerando, se está ventilando, se está enfriando. Entonces, puede circular más corriente. Entonces, para esos casos, claro que sirve esta corrección de temperatura. Para nuestros casos domiciliarios, normalmente ocupamos factor 1, ¿ya? Pero tenemos que mencionarlo. ¿Te afecta en algo altura? ¿Unas conexiones hechas en la montaña, cerca del mar? En este caso no. Hay para algunas otras cosas, para equipos, para el grupo electrógeno, para otras cosas que sí. Yeah. En este caso, no. Para este dimensionamiento no, ¿ya? Algo muy importante que es lo que viene ahora es verificar qué protección le tenemos que poner a qué conductor. O sea, todos los circuitos y todos los conductores tienen que tener una protección, que la vamos a especificar mañana. Pero esta protección se llama interruptor termomagnético, ¿ya? ¿Para qué esta protección? Es justamente para limitar la corriente que pasa por este conductor y que no se nos queme, ¿ya? ¿Qué interruptor termomagnético existe en el mercado? Lo que estamos viendo ahí en pantalla. O sea, tenemos interruptores termomagnéticos de 6 amperes, 10 amperes, 16, 20, 25, 32, 40 y ahí para arriba, 50, 63 amperes, etc. Domiciliariamente lo normal es difícil ver más allá de 40 amperes. Entonces nosotros nuestros circuitos siempre los vamos a diseñar en estas magnitudes, ¿ya? Domiciliariamente, normalmente los circuitos de alumbrado son de 10 amperes, no basta más, o sea, normalmente con 10 amperes basta, está bien. Si se requiere más, se puede subir a 16 amperes o bien se hace un segundo circuito de iluminación.
Y los circuitos de enchufe son normalmente de 16 amperes, ¿ya? Si se necesita algo más alto, ¿cierto? Se sube a 20 o a 25 amperes. Pero a nivel domiciliario, repito, no va más allá de eso. 16 amperes con 2,5 milímetros cuadrados, 10 amperes con 1,5 milímetros cuadrados, ¿ya? Entonces la norma nos dice que, si se fijan aquí, aquí tenemos como los rangos de corriente que corresponden a cada automático, ¿ya? ¿Por qué? Porque la norma nos dice que nosotros tenemos que diseñar nuestros automáticos al 90%, no al 100%. O sea, no deberían pasar los 16 amperes, sino que hasta 14 amperes o 14,4 amperes para ser exactos. Si no, ya tenemos que subirnos a los 20 amperes. ¿Bien? Y aquí vamos al último paso, que aquí vamos a poner un poco atención, que es cómo calculamos la caída de tensión. Ya que es un poco algo que a veces se nos olvida a los electricistas chequear, que tenemos que tener bien presente, ¿ya? ¿Cuál es la caída de tensión que vamos a tener en nuestros cables? Entonces, la caída de tensión depende de varias variables, depende principalmente de la cantidad de corriente que circula, del largo del conductor. ¿Se acuerdan que le dije que a medida que sea más largo el conductor hay más caída de tensión? De la sección del conductor, o sea, de los milímetros cuadrados, y si el cable es de cobre o de aluminio. ¿Ya? Normalmente nosotros vamos a trabajar en cobre, el aluminio se ocupa para distribución, para otras cosas. ¿Ya? Y el factor de potencia, que es coseno phi, factor de potencia es un tema un factor eléctrico que tiene que ver con motores, que tiene que ver con cargas que tienen otras capacidades inductivas, pero nosotros lo tenemos que considerar en aproximadamente 0,95. Normativamente es 0,93 a 1, un 0,95 es aproximado. ¿Cómo se calcula? Esta es la fórmula de caída de tensión. Aquí la vamos a pasar bien rapidito. Aquí están las variables que les decía. La caída de tensión es el BP, ya que es la que está aquí en el denominador, y la S es la sección. ¿Por qué? Porque aquí la fórmula está planteada para saber qué sección es la que tengo que ocupar para la caída de tensión máxima. También lo podemos poner al revés. Podemos decir, yo tengo tal caída de tensión, o qué caída de tensión se me produce con la sección que estoy ocupando. Ya la sección en milímetros cuadrados, el ρ, que es esa letrita griega, es la resistividad del material, que es una constante que se las vamos a entregar ahora, coseno phi factor de potencia, largo, ¿cierto? Corriente de carga y la caída de tensión. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, y aquí ya vamos a ir cerrando, vamos a ver si es que la caída de tensión de nuestro conductor es el adecuado. Entonces, ¿cuáles eran nuestras variables? ¿Se acuerdan? Teníamos una carga de 22,7 amperes, ¿ya? Teníamos una longitud de 40 metros, teníamos un factor de potencia de 0,95 y la caída permitida, dijimos, ¿cuál es la caída permitida máxima? Que dijimos normativamente el 3%, 6,6 volts. O sea, no nos podemos pasar de 6,6 volts. Y el conductor de cobre tiene el ρ o ese factor ahí que es 0,0178. Ese tienen que guardarlo, aprendérselo de memoria, preguntárselo a ChatGPT, pero es una constante. Y metemos todas estas variables en la fórmula, si se fijan, con nuestra caída de tensión máxima, y dice que el conductor debe ser de al menos 5,81 milímetros cuadrados. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos puesto que el conductor era de 4 milímetros? Bueno, aquí nos está diciendo, no nos sirve el de 4 milímetros. Si ponemos 4 milímetros vamos a tener una caída de tensión mayor, por ende es mínimo 5,8. ¿Y cuál es el conductor que viene comercialmente? 6 milímetros. ¿Ya? Por ende, por caída de tensión y no por cantidad de corriente, nuestro alimentador tenemos que subirlo a 6 milímetros. ¿Ya? Es harta matemática, es harta fórmula, es un concepto simple, es una fórmula que como hablamos en las otras clases, están en los calculadores, ustedes se la pueden anotar por ahí, pero lo que tenemos que aprendernos es que depende del largo, de la corriente, de si es cobre, que lo tenemos, y la sección del conductor. Con eso ya podemos determinar nuestras caídas de tensión. Oye, está justo, bueno, Sergio Fajardo dice, ese es del tablero al medidor, ¿o no? ¿Esa es la distancia de la que habla? Exacto, el alimentador es el que viene de nuestro empalme, que es el tablero, desde el medidor empalme hasta nuestro tablero. Y así, si hay más alimentadores o subalimentadores, tenemos que hacer exactamente lo mismo.
Y Hernán Garrido dice, se pasó el profe seco, quedé con el cerebro a 40 amperes. uno está ahí entre electricistas, pues hombre. Oye, vamos al último, recapitulemos. Los conductores vienen fabricados para tolerar cierta cantidad de corriente. La temperatura afecta la capacidad de los conductores de transportar corriente. Los conductores pierden energía a través del calor en su largo, por lo que dependiendo de su extensión disminuye el voltaje. Súper intensa la clase de hoy de todas maneras. Y la última cosa que quiero decir, que había dicho algo, Antonio, se me pierde aquí, Antonio Toledo dijo que le había tocado, puede ser o no, la vi muy a la pasada, que le había tocado últimamente instalar muchos interruptores automáticos de 63 amperes. ¿Te has sentido por alguna razón específica? Es que dentro del... ¿Se acuerdan que revisamos que están las protecciones están en 16 amperes, 20, 25, 32, 40? Porque son estándares, digamos, eléctricos, y después hacia arriba ya vienen 50 amperes, después se salta a 63 amperes. Entonces, y después ya pasamos a 100, 80, 100, 125. Entonces nosotros, o sea, nos vamos a encontrar, por ejemplo, un automático de 60 amperes o de 58. Eso no existe en el mercado. Entonces nosotros tenemos que ir diseñando en torno a lo que existe en el mercado. Si él está instalando protecciones de 63 amperes, porque debe ser alguna carga industrial, algo que necesita, bueno, me imagino que entre 50 y 63, porque lo que tenemos es esa protección. Perfecto. ¿Se entiende? Perfecto, vamos a dejar que esta noche descanse Sebastián Flores, que recargue pilas, porque por Dios que ha sido entrega intensa hoy día. Te felicitamos, querido profe. Me pongo de pie, me voy a poner de pie. Y guarden las preguntas, mañana podemos hacer un momentito, ¿cierto?, para responder algunas preguntas, porque hay harta cosa, harto concepto. Ya apareció la caída de tensión, ya aparecieron cosas que... Mañana último día nadie se enoja, así que tengan sus preguntas.